¿Sabías que el arma más letal de Roma no era en realidad un arma, sino una herramienta de construcción? La civilización romana es mucho más que acueductos, leyes y filosofía. Roma representa, ante todo, un fenómeno de expansión militar que habría sido imposible sin un sistema de armamento extraordinariamente bien pensado. Cuando hablamos de armas romanas, la imagen que suele venir a la mente es la de un legionario con espada corta y escudo grande. Pero el arsenal de Roma era infinitamente más complejo y fascinante. Cada arma se diseñó para resolver un problema específico. Cómo romper las líneas enemigas, cómo defenderse de la caballería, cómo capturar una fortaleza aparentemente inexpugnable. Las soluciones encontradas por ingenieros y comandantes romanos resultan sorprendentes por su lógica y enfoque sistemático. Este pragmatismo e ingenio en la creación de instrumentos de guerra permitió a Roma conquistar vastos territorios y convertirse en una fuerza dominante durante siglos. Comenzamos con un objeto que ni siquiera se consideraba formalmente un arma: la dolabra. Esta herramienta versátil, utilizada por los legionarios romanos, era un híbrido entre un pico y un hacha de batalla. En tiempos de paz, resultaba indispensable. Se usaba para cavar trincheras, cortar árboles para empalizadas, limpiar escombros y construir caminos. Cada legionario no era solo un guerrero, sino también un constructor, y la dolabra simbolizaba perfectamente esta dualidad. Consistía en una pesada cabeza metálica montada sobre un resistente mango de madera. En un lado tenía una hoja de hacha, en el otro un pico afilado. Su peso y diseño la convertían en una herramienta ideal para trabajos pesados. Pero en batalla, este pacífico instrumento se transformaba. Cuando los legionarios se encontraban en situaciones desesperadas, como defender un campamento o en espacios confinados, la dolabra se convertía en un arma formidable. Su peso le permitía atravesar fácilmente los escudos de madera del enemigo, y la punta del pico era capaz de perforar cascos o elementos de armadura. A diferencia de una espada, la dolabra no requería mucho espacio para balancearse y dar un golpe efectivo. Un movimiento corto y brusco era suficiente. Era un arma de último recurso, tosca pero eficaz. Los historiadores aún debaten si la dolabra puede considerarse un arma completa, ya que su propósito principal era la construcción. Algunos sostienen que era simplemente una herramienta utilizada en batalla por desesperación. Otros la ven como un utensilio universal diseñado originalmente con posible uso de combate en mente. Señalan que su construcción era excesivamente robusta para una asada normal y que resultaba ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Era una parte integral de cada legión, simbolizando la preparación para cualquier desafío, desde la construcción hasta la batalla. La dolabra es otro testimonio del pragmatismo de la máquina militar romana. Cada objeto, cada detalle se creó con múltiples propósitos para asegurar la supervivencia y victoria en todas las circunstancias. Es difícil sobreestimar la importancia de la dolabra en la vida diaria de la legión. Era símbolo no solo de pragmatismo, sino también de disciplina y autosuficiencia de los legionarios romanos. Cada guerrero estaba obligado a llevar esta herramienta consigo, y su uso no se limitaba a trabajos de tierra. La dolabra se utilizaba para crear y reparar fortificaciones de campamento, construir carreteras, puentes e incluso edificios. Ninguna discusión sobre armas romanas estaría completa sin mencionar el gladius o espada española. Esta arma se convirtió en el sello distintivo de las legiones y símbolo del poder militar romano. Sin embargo, su efectividad no residía en su belleza o tamaño, sino en su diseño meticulosamente pensado y tácticas de uso que permitían a los legionarios romanos derrotar incluso a enemigos más numerosos. El gladius era relativamente corto, con una longitud que oscilaba entre 60 y 85 centímetros, con una hoja ancha en forma de hoja. Esta forma no se eligió por casualidad. A diferencia de las espadas largas de los bárbaros, diseñadas para golpes amplios, el gladius se creó para usar en formación cerrada. Los legionarios permanecían hombro con hombro, cubiertos por grandes escudos, y en espacios tan reducidos simplemente no había lugar para ataques amplios. La acción principal del gladius era una estocada penetrante.
El legionario realizaría una estocada corta desde detrás del borde de su escudo, apuntando a áreas desprotegidas del cuerpo enemigo como el estómago, garganta o ingle. La hoja ancha dejaba serios daños a su paso, poniendo rápidamente al oponente fuera de combate. El centro de gravedad de la espada se desplazaba hacia la empuñadura, haciéndola muy maniobrable y permitiendo estocadas rápidas y precisas con mínimo esfuerzo, conservando la fuerza del legionario para combate prolongado. El secreto del éxito del gladius residía en su sistema. Los legionarios se entrenaban durante años no para esgrimir, sino para actuar como un mecanismo único. En una tienda estrecha diseñada para 8 personas, se convertían en familia. Compartían comida, deberes y miedos. La lealtad hacia un compañero que luchaba hombro con hombro en batalla era a menudo lo único que importaba en tierra extranjera. Quizás era esta cercanía, esta amistad masculina forjada en cientos de sesiones de entrenamiento con gladius en sus manos, lo que constituía el secreto de la indestructibilidad de la legión. Los romanos también eran maestros de la guerra de precisión a larga distancia. Aquí entraba en juego el escorpión, una balista de campo ligera que puede considerarse el equivalente antiguo de un rifle de francotirador. El escorpión era un dispositivo compacto lanzador de flechas que funcionaba según el principio de torsión. Su poder no provenía de la tensión de un arco, sino de la energía almacenada en haces fuertemente retorcidos de tendones o crin de caballo. 2 de estos haces colocados en enchufes verticales en un marco de madera servían como resortes. Cuando se tiraba de la palanca hacia atrás con un cabrestante, los tendones se retorcían al límite, acumulando una tensión enorme. El arquero apuntaba el arma usando dispositivos especiales de puntería. Al presionar el gatillo se liberaba la energía almacenada y la flecha pesada o virote salía de la guía con tremenda velocidad y precisión. La efectividad del escorpión era asombrosa para esa época. Podía alcanzar con precisión objetivos a una distancia de hasta 200 metros, y el alcance máximo de vuelo del dardo llegaba a 400 metros. Ningún escudo o armadura de esa época podía resistir un impacto directo. Pero su principal ventaja era psicológica. Imagina un destacamento de guerreros que ni siquiera pueden ver al enemigo, pero ya están sufriendo pérdidas de un arquero invisible. No todas las armas arrojadizas romanas eran tan monumentales como el escorpión. El arsenal del ejército romano tardío también incluía un arma más compacta, pero no menos desagradable para el enemigo: la plumbata, también conocida como el dardo de Marte. Era un dardo corto arrojadizo que se parecía a un gran dardo. Consistía en un eje de madera de unos 30 a 40 centímetros de largo, una punta metálica afilada y un peso de plomo que le daba su nombre. Gracias a este peso, que desplazaba el centro de gravedad hacia adelante, la plumbata volaba de manera estable, con la punta hacia adelante, y tenía considerable poder de penetración a corta distancia. Su pequeño tamaño permitía lanzarla con una mano a alta velocidad y con gran precisión. Los legionarios llevaban varios de estos dardos, sujetándolos al interior de sus escudos. El pilum es quizás la segunda arma romana más reconocible después del gladius. Y no es solo una lanza, es la cumbre de la ingeniería diseñada para resolver un problema específico: cómo hacer inútil el escudo enemigo. Un pilum estándar consistía en un eje de madera largo, de aproximadamente 1,5 metros, y una varilla metálica delgada de la misma longitud. La punta de la varilla era pequeña, en forma de pirámide o dentada, pero el truco principal estaba en el material y diseño de esta varilla. La parte frontal, cerca de la punta, estaba hecha de hierro duro y la parte trasera de hierro blando, sin endurecer. Cuando un legionario lanzaba un pilum, su peso y diseño aseguraban un lanzamiento poderoso. La punta dura perforaba fácilmente el escudo de madera enemigo. Y entonces comenzaba la parte más interesante. Después de golpear el escudo, el eje largo y blando se doblaba bajo su propio peso. Esta era una debilitación deliberada que hacía el pilum desechable, pero le permitía quedarse firmemente en su lugar. Como resultado, el enemigo recibía una palanca curva de 1,5 metros en su escudo.
que era casi imposible de sacar en el fragor de la batalla. El ejército romano era famoso no solo por sus armas y tácticas, sino también por sus increíbles habilidades de ingeniería. Entendían que la movilidad era clave para la victoria, y para lograr esto a menudo tenían que superar obstáculos de agua. Aquí llegaba al rescate otra invención ingeniosa: el puente de pontones. Si el escorpión era el rifle de francotirador de la antigüedad, entonces el onagro era su artillería pesada. El nombre de esta poderosa arma se traduce como burro salvaje, debido al salto característico que hacía la máquina al disparar. El onagro era una catapulta tipo torsión diseñada para lanzar proyectiles pesados a largas distancias. Su diseño se basaba en un haz horizontal masivo de tendones o cuerdas retorcidos enhebrados a través de un robusto marco de madera. Una palanca larga de lanzamiento con una cuchara o honda en el extremo se insertaba en este haz. Usando un cabrestante, la palanca se movía a posición horizontal, retorciendo el haz de torsión hasta su límite. Hemos llegado al elemento más fascinante de nuestro recorrido: el scutum, el gran escudo de cuerpo completo romano. Sin embargo, sería un error llamarlo exclusivamente un arma defensiva. En manos de un legionario hábil, el scutum se convertía en una de las armas ofensivas más efectivas. El scutum era un escudo grande rectangular, curvado, hecho de varias capas de madera encolada, cubierta con lona y cuero. En el centro del escudo había un humbo metálico, una placa hemisférica que no solo protegía la muñeca del guerrero, sino que también jugaba un papel ofensivo clave. El peso del escudo, que era de aproximadamente 10 kilogramos, combinado con su forma curvada, lo convertía en un ariete ideal. La formación de tortuga, o testudo como la llamaban los propios romanos, representa tal vez una de las tácticas defensivas más brillantes jamás concebidas en el campo de batalla. Imagina un grupo de legionarios que, en cuestión de segundos, se transforman en una estructura móvil prácticamente impenetrable. Los soldados de las primeras filas sostenían sus escudos hacia adelante, los de los flancos los orientaban hacia los lados, y los del centro los alzaban sobre sus cabezas, creando un techo protector. El resultado era una cúpula de madera y metal que avanzaba como una criatura blindada. Esta formación no surgió por casualidad. Los ingenieros militares romanos observaron que sus tropas sufrían tremendas bajas al intentar acercarse a las murallas enemigas bajo una lluvia constante de flechas, piedras y aceite hirviendo. La testudo resolvía este problema de manera elegante. Permitía que grupos enteros de soldados se aproximaran a las fortificaciones enemigas, manteniendo las pérdidas al mínimo. Algunos relatos históricos sugieren que la formación era tan sólida que un caballo podía correr por encima sin que la estructura se tambaleara. Pero el verdadero genio de Roma no residía únicamente en sus armas individuales, sino en cómo integraba cada elemento en un sistema cohesivo. Tomemos como ejemplo el proceso completo de asedio a una ciudad fortificada. Primero llegaban los exploradores, reconociendo el terreno y las defensas. Después se establecía un campamento fortificado que, en menos de 6 horas, se convertía en una pequeña fortaleza con empalizadas, fosos y torres de vigilancia. Los ingenieros militares romanos desarrollaron técnicas de asedio que revolucionaron la guerra antigua. La construcción de rampas de tierra y madera, conocidas como aggeres, permitía a las tropas alcanzar la altura de las murallas enemigas. Estas estructuras masivas requerían miles de metros cúbicos de tierra y piedras, pero los romanos las completaban en cuestión de semanas. Mientras tanto, las máquinas de asedio trabajaban día y noche, debilitando las defensas con proyectiles constantes. El aspecto psicológico de la guerra romana era igualmente sofisticado. Los comandantes entendían que la moral del enemigo era tan importante como su capacidad militar. El simple espectáculo de una legión romana desplegándose en formación de batalla resultaba intimidante. Los escudos brillantes, reflejando el sol, el sonido metálico de miles de armaduras moviéndose al unísono, los estandartes ondeando al viento. Todo estaba calculado para proyectar una imagen de poder invencible. La logística romana merece una mención especial.
Un ejército en campaña necesitaba suministros constantes: comida, agua, armas de repuesto, material médico. Los romanos desarrollaron un sistema de abastecimiento que funcionaba como un reloj. Las columnas de suministros seguían rutas preestablecidas, protegidas por destacamentos armados. Los almacenes se ubicaban estratégicamente a lo largo de las principales vías militares, asegurando que ningún ejército romano quedara desabastecido durante mucho tiempo. La medicina militar romana también era sorprendentemente avanzada para su época. Los hospitales de campaña, llamados valetudinaria, disponían de instrumental quirúrgico sofisticado. Los médicos militares sabían cómo extraer puntas de flecha, coser heridas profundas y tratar fracturas complejas. Esta atención médica no era solo humanitaria. Un soldado curado podía regresar al combate, mientras que un soldado muerto representaba años de entrenamiento perdidos. Las comunicaciones en el ejército romano funcionaban con una precisión militar que justifica la expresión. Un sistema de mensajeros a caballo conectaba los distintos destacamentos, mientras que las señales de humo y los espejos transmitían información básica a larga distancia durante el día. Por la noche, las antorchas y hogueras mantenían la comunicación activa. Esta red de información permitía a los comandantes coordinar movimientos complejos entre múltiples legiones separadas por cientos de kilómetros. Quizás el aspecto más fascinante del sistema militar romano era su capacidad de adaptación. Cuando se enfrentaban a nuevos enemigos con tácticas desconocidas, los romanos no tardaban en incorporar las mejores innovaciones a su propio arsenal. La caballería pesada se adoptó después de enfrentarse a los partos. Las técnicas de guerra en bosques se perfeccionaron tras las campañas en Germania, y las tácticas navales evolucionaron constantemente durante las guerras contra los piratas del Mediterráneo. Esta flexibilidad nos enseña algo valioso sobre la importancia de mantener la mente abierta ante nuevos desafíos. Los romanos entendían que la arrogancia militar podía resultar fatal y que incluso el enemigo, más aparentemente primitivo, podía tener algo que enseñar. Esta humildad intelectual, combinada con su disciplina legendaria, los convirtió en una fuerza prácticamente imparable durante siglos. La herencia de la innovación militar romana trasciende el campo de batalla. Sus principios de organización, logística y liderazgo influyeron en los ejércitos modernos de maneras que apenas comenzamos a comprender. La idea de que cada soldado debe ser tanto guerrero como constructor, que cada herramienta debe servir múltiples propósitos, y que la victoria depende tanto de la preparación como del valor, sigue siendo relevante en nuestros días. Al final, Roma nos demuestra que el verdadero poder no reside en las armas individuales, sino en la capacidad de integrar conocimiento, disciplina y adaptabilidad en un sistema coherente y efectivo. Pero la verdadera revolución romana llegó con sus técnicas de combate naval. Mientras otras civilizaciones se conformaban con embestir barcos enemigos, los romanos inventaron el corbus, una pasarela móvil con un gancho que se clavaba en la cubierta del barco enemigo. De repente, la guerra naval se convertía en terrestre. Los legionarios podían abordar navíos enemigos como si fueran fortalezas flotantes. Lo fascinante del corbus era su simplicidad brutal. Medía unos 12 metros de largo y tenía una espiga metálica en el extremo que se hundía en la madera del barco rival. Una vez anclado, era prácticamente imposible de soltar. Los marineros cartagineses, expertos en maniobras navales, se encontraban de repente luchando contra soldados entrenados para el combate cuerpo a cuerpo en sus propias cubiertas. Esta innovación nos enseña algo valioso sobre la creatividad ante las limitaciones. Los romanos no eran marineros naturales, pero en lugar de intentar competir en un terreno donde otros tenían ventaja, transformaron las reglas del juego a su favor. Es una lección que podemos aplicar en nuestros propios desafíos. A veces la solución no está en ser mejor haciendo lo mismo, sino en cambiar completamente el enfoque. Las torres de asedio romanas representaban otra dimensión de la ingeniería militar. Estas estructuras móviles, llamadas turres, podían alcanzar alturas de hasta 30 metros. Construidas con maderas reforzadas
y cubiertas con pieles mojadas para resistir el fuego, eran auténticas fortalezas ambulantes. En su interior, varios pisos albergaban arqueros, soldados y máquinas de guerra más pequeñas. Lo que hacía especialmente temibles a estas torres no era solo su altura, sino su movilidad. Los romanos desarrollaron sistemas de ruedas y palancas que permitían desplazar estas moles de madera y metal por terrenos irregulares. Imagínate ser un defensor en las murallas y ver acercarse lentamente una de estas montañas artificiales, sabiendo que en pocas horas tendríais que enfrentaros cara a cara con guerreros que llegarían desde arriba. La guerra subterránea romana merece especial atención. Cuando las murallas eran demasiado altas o gruesas, los ingenieros militares excavaban túneles por debajo de las fortificaciones. Estos túneles no solo servían para infiltrarse. Una vez completados, se llenaban de materiales combustibles y se prendían fuego. El calor intenso debilitaba los cimientos de piedra, causando colapsos espectaculares en las murallas. Esta táctica, conocida como zapa, requería conocimientos avanzados de arquitectura y geología. Los zapadores romanos sabían identificar el tipo de tierra, calcular la profundidad necesaria y determinar los puntos estructurales más vulnerables. Era un trabajo peligroso y paciente que podía durar semanas, pero los resultados eran devastadores. El fuego griego-romano, aunque menos conocido que su versión bizantina posterior, representaba el arma química de la antigüedad. Esta mezcla incendiaria se adhería a cualquier superficie y era imposible de apagar con agua. Se lanzaba mediante sifones especiales montados en barcos o catapultas terrestres. El terror psicológico que generaba era tan efectivo como su poder destructivo real. Los manuscritos sugieren que la fórmula incluía nafta, azufre y cal viva, aunque las proporciones exactas siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que los romanos guardaban celosamente estos secretos, transmitiendo el conocimiento solo a ingenieros militares de máxima confianza. La pérdida de esta tecnología tras la caída del Imperio Occidental demuestra cómo el conocimiento puede desvanecerse cuando no se documenta adecuadamente. Una innovación particularmente ingeniosa era el uso de animales en la guerra. Los romanos empleaban perros entrenados no solo como centinelas, sino como armas vivientes. Estos canes llevaban armaduras ligeras y se entrenaban para atacar específicamente a la caballería enemiga, mordiendo las patas de los caballos y causando el caos en las formaciones montadas. También experimentaron con elefantes capturados, aunque con resultados mixtos. Los paquidermos eran impresionantes en campo abierto, pero en combates urbanos o contra enemigos preparados, podían volverse en contra de sus propios manejadores. Esta experiencia les enseñó que la innovación militar debe equilibrar siempre el potencial ofensivo con el control táctico. La metalurgia romana alcanzó niveles sorprendentes. Sus herreros desarrollaron técnicas de templado diferencial que hacían que las espadas fueran duras en el filo, pero flexibles en el lomo. Este proceso, similar al que usarían siglos después los maestros forjadores japoneses, requería un control preciso de la temperatura y tiempos de enfriamiento exactos. Las armaduras romanas evolucionaron desde las simples cotas de malla hasta las sofisticadas armaduras segmentadas, la lorica segmentata. Estas placas metálicas articuladas ofrecían protección superior manteniendo la movilidad. Cada pieza se diseñaba para solaparse con las adyacentes, creando una cobertura completa sin puntos débiles significativos. Lo verdaderamente revolucionario de la aproximación romana al armamento era su estandarización. Mientras otros ejércitos dependían de guerreros que traían sus propias armas, los romanos produjeron en masa equipamiento uniforme. Esto significaba que cualquier legionario podía usar el equipo de un compañero caído, y las reparaciones se simplificaban enormemente. Esta industrialización militar temprana nos recuerda la importancia de los sistemas sobre las soluciones individuales. En nuestras vidas, a menudo buscamos la herramienta perfecta o la técnica definitiva, pero los romanos nos enseñan que la consistencia y la intercambiabilidad
pueden ser más valiosas que la excelencia individual. La inteligencia militar romana funcionaba mediante una red de espías, mercaderes y diplomáticos que recopilaban información por todo el mundo conocido. Antes de cualquier campaña, los comandantes conocían detalladamente las fuerzas enemigas, sus tácticas habituales, las condiciones del terreno e incluso las rivalidades internas de sus oponentes. Esta recopilación sistemática de información les permitía planificar no solo batallas, sino campañas enteras con años de antelación. Sabían cuándo atacar, cuándo negociar y cuándo simplemente esperar a que las divisiones internas debilitaran a sus enemigos. La paciencia estratégica era tan importante como la ferocidad táctica. El legado de la innovación militar romana perdura en aspectos que van mucho más allá de lo militar. Su enfoque sistemático, la importancia dada a la preparación y la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias son principios que podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Nos recuerdan que el verdadero poder no viene de una sola herramienta perfecta, sino de la capacidad de integrar múltiples elementos en un sistema coherente y flexible. Pero hay un último secreto que los arqueólogos han descubierto recientemente en las ruinas de antiguos campamentos legionarios. Evidencias de un manual de instrucciones ilustrado que detalla técnicas de combate que ni siquiera los gladiadores conocían y que podría cambiar completamente nuestra comprensión de cómo luchaban realmente los soldados romanos.